Esperemos un minuto que se conecten el resto de compañeros y seguimos viendo. Dura 5 minutos la parte que les quiero enseñar. El documental en total dura como 1 hora y media. No lo vamos a ver todos. Quiero que vean estos 5 minutos y vamos a analizar. Y después les quiero enseñar otro trabajo también que lo miremos. Bien, creo que estamos ya la mayoría. Sí, creo que ya estamos la mayoría. Bien, entonces les voy a seguir compartiendo para que terminemos de ver este trabajo.
Bien, hasta ahí les quería enseñar de este documental que, como les digo, se llama Nanook el Esquimal. Dura 1 hora y media, ¿no? Si alguien lo quiere ver, está ahí en YouTube. Ustedes buscan como Nanook el Esquimal, lo pueden ver. Pero, ¿cuál es la impresión, la primera impresión que les da este documental? A ver, ¿quién quiere decir qué sacan de esta primera visualización de este trabajo? Este trabajo se filmó en 1910, 1911, o sea, son más de 100 años, ¿no? de esto. Pero, ¿cuáles son las impresiones que les deja este trabajo? ¿Quién quiere participar? ¿Ah? Eso, la primera impresión que les deja este trabajo. ¿Quién quiere decir? ¿Mm? Vamos con Juan. Que sí, a pesar de que se vio en blanco y negro, es como que ya utilizaron un trípode, se veía, no se movía, no se veía movilizado. Ujú. Bien. Vamos con Cristian. Bueno, mi primera impresión al ver el video es que sin la necesidad de tener sonido, simplemente con los personajes o las personas que hacían lo que, bueno, cotidianamente hacen, ¿no? Se pudo obtener una idea clara de lo que ellos hacen para sobrevivir. Eso sería todo. Bien. Vamos con Wilmer. Sí, lo que es la forma de vida que tienen ellos también, por ejemplo, la forma en que transportaban en el documental se ve medio, ¿sabe? Por ejemplo, en ese pequeñito bote, kayak o lo que sea, y llevan bastantes personas, es lo que, o sea, como si fuera, me asombró. Y también la forma en que ellos viven y la forma en que ellos visten. Bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien que quiera dar su opinión de qué impresión le dejó este documental? ¿Nadie más? Bueno, primero, ¿por qué creen ustedes que es un documental y no es una ficción? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Por qué es Vanessa? Le escuchamos. En primer lugar, creo que es un documental porque está registrando cronológicamente un proceso. Entonces, es por eso que, y además es apegada a la realidad, nada de ficción o algo que no se pueda hacer en la realidad. Uh-huh. Bien, Inti, por favor, le escuchamos. Claro, para mí lo que vi en esa expectativa es la vida, ¿no? De los que estaban ahí
conectados y creo que en esa parte ya vamos documentando en sí lo que es la vida de ellos. Se podría decir que de esa forma nos hace sobreentender a través de sus acciones que claramente lo veíamos y no era necesario de que estén hablando, solo sus acciones nos transmitía su vivencia, sus tradiciones y todo eso. Bien, gracias. Vamos con Diego. Considero que utilizaban imágenes reales y acorde al escrito que ponían previo a cada imagen, como que emitían un mensaje y de acorde a eso las imágenes reflejaban ese mensaje. Entonces, al utilizar este tipo de mensajes, tanto escrito como visual, creo que se mandaba un buen concepto de que se trataba de un documental, de algo específico, algo real y no ficticio. Eso. Bien, aquí han topado varios temas que son importantes para un curso de cine y de cine documental. ¿Ustedes creen que cuando una persona, como en este caso, este documentalista Flaherty, que fue allá, colocó su cámara, no está haciendo una puesta en escena? ¿O él creen que documentó así desde afuera? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay una puesta en escena? Sí. A ver, Diego. A ver. Es que creo que hay que entender también un poco del contexto a veces en que lo graban, porque hoy en día podemos evidenciar como cadenas grandes como Discovery y todas esas cadenas montan y ponen en escena algo que ellos quieren expandir. Pero considero que en ese momento, en los inicios de los documentales y todo, también pudo haber sido así, pero creo que en los comienzos o en los inicios de los documentales, lo que se trataba es de dar a conocer este tipo de cosas, este tipo de vivencias. Entonces, es muy probable o existe la posibilidad de que haya sido una puesta en escena, pero ahí está donde muchas veces tenemos que ver los créditos, quién es la persona que lo realizó, cómo lo realizó y quién es la persona que lo publica. Creo que es muy importante eso. Bien. Blanca quería hablar, por favor. No. Bueno, vamos con Flor, por favor. Bueno, yo creo que antes de grabar hay una investigación previa. La persona que está haciendo el documental va al lugar, va a conocer cómo es la forma de vida de ellos y una vez que ya tiene recogido todos esos datos, dicen ya, vamos a empezar a grabar, ustedes a qué hora salen, salen generalmente de casa, cuál es su rutina, tiene que estar ahí con la comunidad cierto tiempo para ya saber más o menos qué quiero grabar, para hacer ¿cómo se llama? El guión, guión documental. Entonces yo creo que de alguna manera sí está como que organizado, igual una logística para saber qué mostrar sobre las costumbres de ellos. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere opinar, decir algo? Bien, uno cuando tiene una cámara siempre está interviniendo la realidad. ¿Sí? Entonces, sáquense esa idea media purista de que uno cuando está haciendo un documental no afecta la realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco la cámara, ¿por qué filmo en esta vereda y no en la otra? ¿Por qué segmento en mi encuadre esta parte y no otra? Entonces, el momento en que nosotros colocamos una cámara frente a una realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos segmentando esa realidad, ¿sí? Entonces, hay que ser conscientes de que uno interviene la realidad. No es que la realidad queda pura, intangible, no. Estamos interviniendo esa realidad. Y uno tiene que ser consciente de que interviene en esa realidad. ¿Por qué les presenté este documental? Porque justamente, como dice la compañera, Flaherty seguramente no hizo uno, hizo varios viajes, se hizo amigo de esta familia, las conoció su modus de vida y de ahí procedió a filmar. Él ya sabía qué filmar, qué cosas, ¿no? Y también eso, o sea,
no es un documental de guerra en donde colocas la cámara y ver lo que pasa, no. Un documental como estos, sí hay una puesta en escena, ¿no? Evidentemente hay una puesta en escena, cómo salen la familia y todo eso. Otra cosa que, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, es la gran cantidad de pieles que tenían colgadas, ¿no? O sea, ¿por qué? Imagínense, en 1910, 1911, la cantidad ¿cómo se llama?, de zorros blancos que cazaban y focas, porque la piel de la foca cuando está joven es blanca. Antes de la piel de la foca, cuando ya es grande, se vuelve oscura, pero la piel de las focas jóvenes es blanca. Entonces, ustedes sí vieron esa toma en donde había un montón de pieles de zorros y de focas colgados. Si nosotros miraríamos desde la actualidad, diríamos, esta gente está destruyendo la naturaleza. Pero imagínense, ahí era normal, era su modo de vida. Y otra cosa importante en este pequeño fragmento que revisamos es que ellos ¿de qué viven? Del intercambio. ¿Y de qué intercambio? Si ustedes vieron, tenían una vitrola que se admiraban de cómo sale el sonido, la música de estos discos, ¿no? Y para un esquimal eso era una cosa maravillosa, sorprendente, porque no conocían qué es ese aparato. Entonces, seguramente los que iban a intercambiar las pieles que ellos cazaban, les daban ese tipo de instrumentos o ese tipo de cosas, ¿no? Y esto un poco también nos hace reflexionar la realidad que hay también o que hubo con nuestros pueblos originarios, de que cuando llegaron los españoles, la famosa frase esa, nos cambiaron oro por baratijas, ¿no? Entonces, como les digo, siempre uno tiene que tener una mirada crítica y una mirada histórica de lo que está viendo. Entonces, en este taller, lo primerito que tenemos que nosotros aprender es a leer las imágenes, es a saber cuando vemos un trabajo audiovisual, qué está detrás de ese trabajo, qué está detrás de esos intereses. En la actualidad está pasando algo terrible para la humanidad, que es este conflicto. Pero dentro de este conflicto bélico vemos una tremenda manipulación de la prensa y de las cadenas noticiosas, tanto norteamericanas, internacionales, como de la prensa ecuatoriana, ¿no? Es admirable que ahora todo el mundo condena a Rusia y Estados Unidos ha invadido más de 157 países en el mundo a lo largo de su historia y nadie dijo nada. La última cosa es que cuando se meten en Afganistán o en otros países, ahí sí nadie dice nada. Pero ahora que hay un conflicto de otros intereses, yo no es que esté en favor de Rusia ni de la guerra, no, pero simplemente les hago reflexionar de cómo se manipula la información. Y siempre vamos a tener esto de que siempre hay intereses, siempre hay poderes que van a tratar eso, de manipular siempre la información. Entonces, uno como trabajador del arte o trabajador audiovisual siempre tiene que aprender a decodificar los mensajes. Esto es importante. Ustedes tienen que aprender primero a leer las imágenes, a saber qué está detrás de las cosas que vemos. Fíjense en este pequeño fragmento, 5 minutos, nosotros analizamos primero eso de que hay una persona extraña que interviene en un sitio. Claro que son bonitas las imágenes, aunque estén en blanco y negro, son imágenes, digamos, agradables de ver a la familia, de ver al niño con los perritos, ¿no? Son imágenes agradables. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano es igual en todas partes del mundo. Y los humanos, desde sus orígenes, su comportamiento es igual. O sea, todo el mundo tiene afectos, todo el mundo tiene frustraciones. Todos los problemas que nos acontecen a nosotros les acontece a la humanidad.
Por eso es que cuando hacemos una historia que conmueve, se vuelve universal, ¿sí? Y eso también tenemos que aprender en la dramaturgia, que cuando nosotros contamos una historia, pero bien contada sobre un acontecimiento, eso puede trascender más allá de las fronteras. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Sigamos. ¿Ustedes saben cuál fue el primer documental ecuatoriano que se hizo? ¿Y quién lo hizo? Ah, sí, Flor. Creo que estoy equivocándome, pero no sé si no sé si es documental, pero uno de los primeros trabajos fue algo sobre el tesoro de Atahualpa, del inicio del siglo pasado. ¿Era algo del Sí, tesoro de Atahualpa? sí, el tesoro de Atahualpa hizo Augusto San Miguel, pero era una ficción. Era una Sí, sí. ficción. Sí. Sí, entonces ahí me estaba equivocando. Sí, fue hecho en 1924 por Augusto San Miguel, que es considerado el primer cineasta ecuatoriano de Guayaquil, pero es una ficción. Entonces, les preguntaba, ¿cuál creen ustedes que es el primer documental que se hizo? Wilmer, por favor. He escuchado, creo que es de los Shuaras del Alto Amazonas, algo así. Sí, efectivamente. Es Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, ¿no? Igual, ese documental está en la Cinemateca, ustedes lo pueden revisar, pero quiero pasarles ahora igual un fragmento de este documental, Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, y igual quiero que analicemos este trabajo. Deben un segundo, lo preparo. Este sí no tiene sonido, fue realizado en 1927.
Bien, hasta ahí. Igual, ¿quién me dice cuáles son sus primeras impresiones de este trabajo, de los Invencibles Shuar del Alto Amazonas? Igual, para las personas que quieran ver este trabajo, está en la Cinemateca Nacional. Ustedes entran a la Cinemateca Digital y pueden ver todo este trabajo que dura casi media hora, ¿no? Pero bueno, de este pequeño fragmento, ¿cuáles son sus primeras impresiones? ¿Quién quiere decirme? ¿Alguien? Entonces la pregunta es, ¿sí vieron este pequeño fragmento? Vamos con Wilmer, por favor. La primera impresión era, ejemplo, el sacerdote que trata de mostrar la vida de cómo eran anteriormente de los Shuaras, además de que no tiene sonido, las imágenes que trata de expresar es claramente se entiende y también se puede observar de lo que quiere mostrar en el video. Y también la forma de la vida que eran de ellos. Lo que más o menos entendí es que trata de mostrar, o sea, por dónde el sacerdote recorría, trata de su vida, tratar de hacer el documental, mostrando a los Shuaras. Bien, vamos con Diego, por favor. A ver, me da la impresión de que el video o el documental grabado es netamente basado en una vida real de que, o sea, el personaje, o sea, contó la vida del personaje contó de una manera distinta a aquellos tiempos que no existía ni el color, ni una cámara profesional. Creo que es algo real, o sea, eso no. Bien, vamos con Inti, por favor. Sí, a mí me dio la curiosidad no más de la historia, sino que también del tema de grabación, o sea, cómo llevaron las cámaras o cómo tuvieron esa accesibilidad a esos montes que son prácticamente complicados. La humedad también, que es uno de los riesgos que puede afectar a la cámara, y eso es como que, wow, cómo se fueron a grabar todo eso. Y en esos tiempos no eran unas cámaras como que de ahora una que cuelgas en tu cuello y vas cargando, ahí eran cámaras grandotas que tienes que estar ahí girando y ver esas grabaciones sería como que quisiera saber cómo lo hicieron. Bien, vamos con Flor, por favor. Bueno, una de mis primeras impresiones fue que este documental está ligado a lo que fue el trabajo del padre Crespi, quien yo lo ubico con la Cueva de los Tallos. Y bueno, había leído un poco de la historia de él y todo eso. Entonces, eso me empezó a llamar la atención, porque él se podría decir que fue el inicio para darles paso a este documental, porque él fue el que empezó a evangelizarles y a haber esa unión entre los colonos y los Shuar. Y también, como decía Inti, me explota la cabeza saber cómo fue que ellos fueron hasta allá a la selva a grabar, porque se ve que los caminos, bueno, hace 100 años eran aún más difíciles que ahora. Si ahora es complicado llegar a esas comunidades, no me imagino el gran sacrificio que fue llegar para los documentalistas a ese sitio, ver cómo la misma gente iba cargando sus cosas. Había gente de la sierra ahí, porque creo que los que estaban con los ponchos, eran gente de la sierra que estaban llegando ahí supongo con los documentalistas hasta el lugar de los hechos donde están con los Shuar. Entonces, esas eran mis impresiones. Bien, gracias. Vamos con Joana, por favor. Así es, buenas noches. Bueno, yo destaco mucho el juego de planos que se presentan en el producto audiovisual. Me agrada también el plano de detalle que realiza en varias tomas y muestra bastante y deja ver un mensaje súper claro. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Su impresión de este trabajo? ¿No? Bueno,
Sí, efectivamente, lo que vieron, o sea, hay indígenas de la sierra que van hasta cierto punto y después se ve a los indígenas Shuar que ya cargan el equipo. Si ustedes pudieron apreciar, hay una parte que van con burros, con mulas, llevando los equipos, en la parte, digamos, de la cordillera, y después son los indígenas Shuar los que cargan directamente los equipos. Sí, seguramente eran equipos muy pesados. Pero otra cosa de que siempre ha pasado con respecto a no solo a los documentales, sino a la historia en general de nuestros pueblos, de nuestros países, es que siempre ha sido contado por otros, siempre ha sido contado por gente de otras culturas que ha venido a descubrirnos, entre comillas, ¿no? Y a conocer nuestra cultura, o en este caso, como el padre Crespi, a evangelizarnos. Y yo tengo un documental que si ustedes quieren algún rato les enseño, de una comunidad Shuar en Sevilla, Don Bosco, en donde un señor mayor me dice cuando le entrevisté, que dice que la comunidad salesiana fue la que principalmente entró ahí, dice, estos curas, dice, al inicio nos quemaban la boca con cáscara de huevo caliente para que no hablemos Shuar. Y después de unos años sí quieren que hablemos Shuar. Entonces este señor mayor me decía eso, ¿no? Que de niño a él le quemaban la boca para que no hable Shuar. Y dice, y después de unos años sí querían que hablemos Shuar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero comentarles con esto? Que siempre uno tiene que ver desde la posición histórica que está y también desde una conciencia de qué es lo que ha pasado con nuestras culturas. Nosotros podemos ahora apreciar este trabajo que es importante porque es un documento, es la memoria de nuestro país, ¿no? Pero siempre la mayoría de documentales, si ustedes se pueden ver, han sido filmados por extranjeros. Inclusive hay una universidad en Estados Unidos que tiene el mayor acervo de documentales del Ecuador, ¿no? Perdón, es la Universidad de Pensilvania, que tiene un acervo impresionante de documentales del Ecuador, especialmente de años 30, años 40, son los que donaron a la Cinemateca las imágenes del terremoto de Ambato, no fueron los únicos, digamos, que filmaron esos acontecimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que reflexionemos sobre esto? Porque ustedes como jóvenes tienen que aprender a contar la historia, pero a contar la historia, como alguien decía, desde sus ancestros, desde su propia historia, ¿no? Tenemos que hasta cierto punto desandar lo andado, o sea, todo lo que nos han enseñado, toda la historia oficial, deberíamos cuestionarla, porque de pronto siempre esa historia fue la historia del blanco, fue la historia del mestizo, o fue la historia del poder, ¿no? Siempre, como alguien decía, la historia se cuenta desde los vencedores, ¿no? O sea, la historia, por ejemplo, de Roma siempre se cuenta desde la historia oficial de Roma, pero no se cuenta desde la historia de Espartaco, ¿no? Desde los rebeldes o de los que se sublevaron contra eso. Igual pasa con